RNE Audio. Descarga la app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Dos y seis en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, este programa que estamos haciendo con una de las personas que mejor sabe contar la historia, Jesús Callejo, que ha escrito un libro que se llama El Gabinete de las Maravillas y los Misterios, con Marcos Carrasco, que te ha ayudado a hacerlo. Es el ilustrador. ¿Es el ilustrador? Es el ilustrador, sí. Teníamos ahí ya una especie de compromiso adquirido hace tiempo, y era que él me ilustrara pues un libro de los que iba a publicar. Estaba previsto hacer el de los cuentos de Callejo, que en algún momento saldrá a la luz. ¿Lo vas a hacer? Sí, lo haré. Sí, me lo está pidiendo la gente, y la verdad que, bueno, también me hace ilusión contar este tipo de cuentos, que no son míos, pero son un poco interpretados por mí. Y en este caso, pues Marcos Carrasco, que, bueno, además de ser un integrante de la Escuela de la Brújula, es uno de los grandes ilustradores y pintores que tenemos en nuestro país. Entonces, bueno, pues no todos los objetos, porque hay objetos que con la fotografía era más que suficiente, pero sí que ha reinterpretado muchos de estos objetos, dando ese toque artístico, ese toque magistral que da Marcos Carrasco a todo lo que hace, y que, por supuesto, pues ha enriquecido muchísimo mejor muchos de los capítulos que yo he escrito. Redes sociales abiertas, por si queréis, RNE, Espacio en Blanco, RNE. Qué bonito que tengamos un país con tantas cosas increíbles, y qué bien que haya gente como tú que lo saque a la luz y lo ponga en valor, porque muchas de esas cosas, si estuvieran en otro país, ¿verdad? Bueno, ya sabes que en España siempre tenemos que arrastrar una especie como de estigma, ¿no? Que es eso, no valorarnos lo suficientemente a nosotros, ¿no? A nosotros, a nuestra historia, en nuestras tradiciones. Parece que siempre valoramos un poco más lo externo, y luego también ese toque cainita, ¿no? Parece que en lugar de buscar aquello que nos une, siempre buscamos aquello que nos diferencia, y en lugar de de enriquecernos con la labor que hacen muchos de nuestros inventores y descubridores, pues lo silenciamos, y sin embargo, ya te digo que valoramos más lo que hacen otros inventores, otros descubridores. Pero bueno, yo creo que es algo que forma parte de nuestro gen, de nuestra idiosincrasia, pero que poco a poco yo creo que la gente va valorando muchísimo todo este tipo de trabajos, y que en el fondo mi trabajo está auspiciado por otra gente que me ha precedido y que me ha inspirado y que me ha motivado, y que de alguna forma yo también estoy inspirando y motivando pues a estas nuevas generaciones de personas que se quieren acercar a estos lugares para comprobar que esto que yo cuento pues es verdad. Atienza, por ejemplo, Juan García Atienza, o Caideda, José María Caideda, Fernando Sánchez Dragó, que también investigo muchísimo este tipo de episodios muy relacionados con la heterodosia, ¿no? Ahora la heterodosia está como incluso bien vista, pero durante muchísimo tiempo todo lo que era heterodoso estaba perseguido, era maldito. Entonces, bueno, yo creo que hay que reconocer un poco a los que nos han precedido, y que cada uno no dejamos de sembrar semillas que luego van floreciendo, y que en algunos casos son no solo reconocidas, sino también valoradas. Vamos con la última parte de este viaje que estamos haciendo por esas maravillas de los misterios. Hablemos ahora de amuletos y de objetos que sirven para atraer la buena suerte y espantar los males. Del canal Solitude of Alana extractamos esta información. 5 amuletos tradicionales en la magia popular española. 1. Las castañas. 2. Una ramita de coral. 3. Una cuenta de cornalina. 4. Un haba de Santa Lucía. Y 5. Los cascabeles. ¿Y si conocemos más ejemplos? Hay muchos más talismanes, ¿verdad?, que sirven para la buena suerte y para alejar el mal. Hay amuletos y talismanes, que parece que es lo mismo. Es verdad que tanto uno como otro son objetos que están relacionados con el mundo mágico, pero no hacen exactamente lo mismo. El talismán sería para atraer la buena suerte, y sin embargo el amuleto es para alejar el mal de ojo, o alejar cualquier mal que tengas. Uno sirve para atraer, el otro para alejar. Pero bueno, en definitiva los dos tienen que ver con este mundo mágico, precisamente para que tu salud, tu dinero y tu amor sean mucho mejores.
Me llama mucho la atención las glosopetras. ¿Qué es esto? Las glosopetras, que es un nombre así como muy técnico, lo que pasa es que de vez en cuando me gusta también utilizar esta terminología porque, bueno, fueron parte del castellano y también pues hay que sacarlo del olvido, ¿no? Estas son lenguas de piedra, que sería glosopetra, pero en este caso fosilizadas de tiburón. Entonces, por la forma que tiene, triangular, se piensa, y hablo en la actualidad, no solo en el pasado, que sirven para curar el veneno de las víboras. Sí. En España, por desgracia, las víboras eran muy frecuentes, sobre todo en el mundo agrario, donde pues te podía picar una de ellas y si no tenías, bueno, a mí me he mordido y a ti una, te ha pasado, ¿no? Y a mucha gente le ha pasado. Y ahora, por suerte, tenemos antídotos, pero en aquella época, estoy hablando de no solo del siglo XIX, sino prácticamente hasta mediados del siglo XX, no había forma de curarte con la rapidez necesaria cuando una de estas víboras te pica, ¿no? Bueno, pues se utilizaba los remedios populares. En este caso, yo había leído que en algunos museos todavía se conservaban glosopetras, pero a día de hoy yo no he encontrado en ningún museo donde se conserven estas piedras, que no son piedras, que en el fondo ya te digo son este tipo como de lenguas fosilizadas de tiburones. Pero sí había una familia, y hay una familia, que ha heredado de forma tradicional una de estas glosopetras, dice, proveniente de Cuba, porque normalmente se movían en ambientes marineros. En este caso lo he encontrado en Portal Rubio, en un pueblecito de Teruel, que fíjate, no tiene nada de tradición marinera, pero sí por la familia que lo ha ido heredando de padres a hijos. Entonces, bueno, pues hablé con esta familia, me la enseñaron, está engarzada en plata, y me contaron incluso la forma que se utilizaba para extraer el veneno de la persona que había sido picada por una de estas víboras. Y una de las formas era que la tenías que meter en agua, luego en concreto era la abuela, ¿no?, que es la última que había utilizado este sistema terapéutico. Dice que frotaba de una forma muy, muy efectiva, pero también muy potente, el brazo donde te había sido picado. Normalmente era el brazo, era una pierna, y entraba con una especie de trance la persona que había sido picada, de tal manera que incluso tenía problemas estomacales, incluso tenía visiones, pero el hecho es que al cabo de 2 o 3 días empezaba ya a curarse y el veneno había desaparecido. De una cosa muy llamativa, es medicina popular, no entremos en explicaciones médicas, pero dice que servía hasta el punto de que más de 100 personas han sido curadas con esa glosopetra que actualmente posee una familia de Teruel. Nos quedan 3 minutitos y yo no sé por cuál decidirme. La mano Sabacía. Sabacia. El dios Sabacio es un dios de Asia Menor, posiblemente de Tracia, y un culto que fue transmitido por los legionarios romanos a distintas partes de Europa, ¿no? Y en concreto pues también llegó a España. Esta mano Sabacia es muy curiosa porque tú la ves de lejos y parece que te está haciendo una peineta. Sin embargo, cuando te acercas, pues ves claramente que es una mano de bronce que está actualmente en el Museo de Cartagena, en el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, Arcua de Cartagena, un museo que recomiendo para que lo veáis. Y luego es una mano que está hueca, es una mano de bronce que está hueca, que tiene 3 dedos alzados y 2 dedos pues eso, reclinado sobre la palma de la mano, pero luego está llena de simbolismo, porque tiene un carnero, tiene una serpiente, tiene un cuchillo, es decir, es una mano ritual, evidentemente, y el hecho que estuviera hueca es porque servía para proteger de los naufragios a los barcos. En este caso, evidentemente, no lo consiguió porque se encontró en un pecio de escombreras en Murcia y entonces se halló esta mano junto pues con otros objetos que portaba este barco. Entonces se solía colocar en la proa precisamente para eso, para que cuando hubiera tormentas este dios Sabacio, este culto a este dios pagano, pues te preservara de las tormentas y de los naufragios. Se ve que no lo consiguió, pero no deja de ser llamativo porque es un culto muy local y transmitido, ya te digo, por estos legionarios romanos. ¿Nos dará tiempo a hablar de la laringe de Gayarre en 1 minuto y medio? Bueno, de una forma muy rápida. A ver, Gayarre fue uno de los grandes tenores que tuvimos, ¿no? Y además él muere en 1917, prácticamente toda su trayectoria es a finales del siglo XIX, y tenía una voz portentosa, de tal manera que cuando muere este hombre,
pues dicen, la laringe tenía que ser algo distinta a las laringes normales. Y entonces se preservó su laringe y se conservó. Y está metida Se la sacaron y... Se la sacaron, sí, por supuesto, una vez muerto. Pues tuvieron el detalle de que cuando estaba muerto. Precisamente para analizar si realmente esas características eran distintas a las de una laringe normal. Y efectivamente notaron que eran unas características, en fin, no sé de medicina, habría que buscar a un médico especialista, pero se ha conservado de tal manera que se conservó ni más ni menos que en Roncal, que es una localidad de Navarra donde él nació y donde está enterrado, ¿no? Se hizo además un sarcófago gigantesco por parte de Mariano Benlliure, que prácticamente el panteón es más grande que todo el cementerio. Bueno, pues en el museo, en la casa natal de Roncal, se puede ver también metida en un frasquito con un líquido especial la laringe de Gayarre, de Julián Gayarre, que la llamaban la voz de Dios, pues decían que era un don divino que había dado Dios a este hombre para que fuera escuchado en la tierra. No nos queda más tiempo. Recomiendo para este verano, para cualquier momento, si queréis viajar, el Gabinete de las Maravillas y los Misterios, los 101 objetos más asombrosos de la España insólita. Forma de contacto y para si quieren saber algo más. Bueno, te das cuenta también que hay un pequeño guiño, pues en 101 objetos y estamos en el estudio 101, o sea que al final, como ves, todo está relacionado. Es un poco como la red de Intra. Bueno, forma de contacto, evidentemente cada semana en la Escola de la Brújula y por supuesto también en mi página web, las 3 W, con jesuscallejo.com, donde también ahí me veréis y actualizo de vez en cuando pues todas las noticias y todos los eventos en los que participo y donde hay un correo que contesto a todos los que me escriben. Qué bien. Estaba acordándome que hemos estado juntos en Córdoba. Vamos a seguir estando en muchas más aventuras. En Teruel. Vamos a estar juntos este año próximo, esta nueva temporada, en muchos más lugares. Es un placer y un honor siempre tenerte. Lo mismo te digo. Ya sabes que siempre que estamos en estos congresos, al final siempre pasan cosas, y cosas maravillosas, haciendo alusión a este tipo. Sí, señor. Gracias. Gracias a ti. Te veo prontito. 3:17, 2:17 en las Islas Canarias. Seguimos. Radio Nacional de España, la que quieres. ¿Qué planes tienes este verano? Te ofrecemos uno de los nuestros. Radio Nacional de España, en colaboración con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, te propone inscribirte en el curso Crea tus propias historias con sonido. Descubre en los talleres cómo hacer podcast, ficciones sonoras o reportajes y desarrolla todo tu potencial creativo para ser uno de los nuestros. Encuentra en la web de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo toda la información y apúntate. Radio Nacional de España, la que quieres. Vamos con noticias, acontecimientos que se van a celebrar el próximo mes de agosto, ese mes de agosto, y nos vamos hasta la Alpujarra Granadina a hablar con Alberto Miguel Santiago, presidente de la Asociación Costa Insólita de Motril. Alberto, ¿cómo te llamo? ¿Alberto o Alberto Miguel? Miguel, ¿cómo te llamo? Alberto Miguel Santiago, mi querido, admirado amigo Miguel. ¿Cómo estás? Saludos de la Costa Tropical. ¿Cómo estás? Genial, magnífico, muy emocionado, muy ilusionado todo el equipo para recibir este evento maravilloso en la Alpujarra Granadina como primeras jornadas de hechizos y misterios. Primeras jornadas de hechizos y misterios de la Alpujarra Granadina. Dime fechas. Exacto. Es exactamente el día 5 y el 6 de agosto en Soportújar. Soportújar es un pueblo de la Alpujarra. Perdóname que yo... El famoso pueblo de las brujas, efectivamente. Ah, vale. Y dime quiénes van a estar. Va a estar nuestro querido amigo, el hereje, ¿no? Fermín Mayorga, que va a tratar sobre brujería, inquisición en la Alpujarra Granadina. Eso será el día 5 de agosto, a partir de las 22 horas, que dará el comienzo, dentro de lo que es las jornadas, lo que es la feria del hechizo, lo que es en Soportujas, que se celebra todos los años en agosto, a partir del 5, el 6 hasta el 10. Y bueno, siempre fue un pueblo rodeado de enigmas y saber extraído de dos mundos, aunque, bueno, cuando no era conocido. Y ahora, pequeño altavoz, celebramos estas jornadas el 5 y el 6 de agosto, que luego continúa hasta el 10 de agosto
esta feria tan atractiva, en la cual se acerca mucha gente a poder verlas. Le llaman la Feria del Embrujo, y llevan 15 años. Exactamente, lleva 15 años este año y es bastante interesante para tener en cuenta, en el que se celebran muchas cosas curiosas, muchas casetas, muchas, digamos, fiestas del aquelarre, bastante atractivo para lo que es el evento, porque resulta que es curioso, bastante curioso lo que se vive en ese lugar, en el cual la idea de lo que es el tema del mundo de la brujería vino desde el norte por una consecución histórica y que sigue viviéndose allí hasta el día de hoy. Ya, qué bueno que este tipo de cosas, el mundo del misterio, lleve a los pueblos y que les haga resurgir y que vaya mucha gente a verlo, aunque sea un poco de manera, bueno, quizá más de diversión, pero ahí están esos hechizos y esos misterios. Hablabas de Fermín Mayorga, tenemos también a nuestro compañero David Cuevas. Sí, ese mismo día David Cuevas, a partir de las 11, dará una ponencia, eso será en la plaza del Ayuntamiento de Soportújar, sobre ovnis, extraterrestres, brujas o dimensiones paralelas en Granada. Automáticamente después, a partir de las 12:30 de la madrugada, dará una alerta ovni desde una era muy curiosa, una plaza en la zona norte de Soportújar, llamada de los Aquelarres, dará una alerta ovni. Muy curioso porque hasta hoy no se ha celebrado nada en ese tipo de pueblos y se va a celebrar como es la nueva cultura del misterio, ¿no? A través de las ponencias, dentro de esa nueva cultura, con gente de una cierta, bastante calidad, ¿no? Entonces, como primicia, tenemos la suerte Costa Insólita de poder celebrarlas con este ayuntamiento. Se han portado bastante bien y han visto esa nueva fórmula, distinta a la que se estaba ahora mismo atrayente hacia la gente. Qué bien. Las gracias al Ayuntamiento de Soportújar. Ahí está la cita, 5 y 6 de agosto, la 15ª Feria del Embrujo y además las primeras jornadas de hechizos y misterios de la Alpujarra Granadina. Forma de contacto. Al día siguiente, el día 6, nos hemos contado digamos que una ruta, nuestro amigo Fermín Mayorga, a partir de las 7:30 de la tarde, por el pueblo, porque tiene unos monumentos, unas muestras muy curiosas, muy bonitas, sobre el mundo de la brujería, de la Santa Inquisición en el pueblo. Él dará una ruta dando una explicación con ese entendimiento, con esa maestría que solamente Fermín Mayorga nos puede regalar. Ya me gustará a mí estar por ahí. ¿Forma de contacto y cómo conseguir entradas o cómo es en algún... no sé, decías que era al aire libre algunas de las cosas, pero en algún sitio del ayuntamiento? No hace falta acercarse al pueblo con una cierta antelación y poder disfrutar de esos encuentros de forma gratuita dentro de lo que es esa feria 15ª Feria del Embrujo de Soportújar, en el cual estas primeras jornadas de hechos y misterios se va a dar lugar. Pues ahí está la información. Alberto Miguel, gracias, que sea un éxito, enhorabuena y nos vemos prontito en ese lugar de brujas que tanto nos gusta. Invitadísimo Miguel y todo el equipo, os mando un fortísimo abrazo de la costa tropical. Lo recibimos y te lo damos también nosotros desde Madrid, lleno de calorcito por aquí. Cualquier información, muchas gracias Miguel, cualquier información, Costa Insólita a través de Facebook, por ejemplo, y todo lo que quieran saber, ahí estaremos. Gracias. Un abrazo. Hasta muy pronto. El misterio puede abrir la puerta a otros mundos desconocidos, sugerentes, a veces aterradores. Y tú eres la llave. Descúbrelo en Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. ...13:25, 12:25 las Islas Canarias. Seguimos en directo aquí en el estudio 101 de la Casa de la Radio. Y ahora nos vamos, os invitamos a un viaje para buscar a los chamanes. En nuestro programa tenemos hoy la visita de una de las más importantes estudiosas del chamanismo. Del canal Cosmorama recogemos algunos datos. Tradicionalmente, los chamanes han sido importantes figuras espirituales entre muchos pueblos en todo el mundo. Existen evidencias arqueológicas de hace más de 50.000 años de prácticas semejantes al chamanismo, presentes entre los neandertales en Asia.
Podemos decir que el chamanismo ha sido la más antigua expresión religiosa desde la existencia del Homo sapiens, y aunque en menor medida, en la actualidad el chamanismo sobrevive en algunos lugares. Algunos investigadores y etnógrafos consideran específicamente la región de Siberia como la cuna del chamanismo, debido a que la región posee una amplia variedad de culturas, prácticas y creencias que caen bajo esta categoría. No se tiene muy claro el origen de la palabra chamán, pero la teoría más común es que se deriva de la palabra siberiana chamán. Entre los pueblos tungúsicos, del norte de Siberia, chamán significa hechicero o brujo. Y hasta esas lejanas tierras donde surgieron los chamanes, viajaremos en compañía de nuestra especial invitada. ¿Esta es la música o el sonido que se puede escuchar por esos lugares donde tú vas? Exacto. Sí, me resulta familiar. Sí, y qué difícil es tratar de realizar esa labor que estás haciendo, ¿verdad, Carmen? Sí, bastante difícil, sí. Pero bueno, es mi vocación, dijéramos. Que está con nosotros, la saludamos, Carmen Arnau Muro, alguien que pertenece a una fundación para el estudio y la difusión de los pueblos de Siberia y Asia Central. Y has hecho 22 expediciones. Bueno, espera, déjame que antes hable del museo. ¿Tienes 2 museos? Bueno, es que después de 22 expediciones a Siberia y 6 a Asia Central, pues tengo tantas cosas que enseñar y compartir que creé 2 museos, sí. Vale, ¿museos de entrada gratuita? Sí. Que están porque perdón. Esto no es un negocio y por eso pues es gratuito. Y lo has montado en Polán, un pueblo muy cerca de Toledo. Sí. Hay uno que es de 4 hectáreas muy grande, que está en las viviendas, que está en el monte, en los montes de Toledo, sí, en un pueblo que se llama Las Ventas con Peña Aguilera. Pero luego, en Polán, está la sede de la fundación y también un museo con cosas que tienen más valor, que no se pueden dejar ahí en el monte. Cosas que te has traído de esos viajes, de estar con esa gente. Exactamente. Yo cuando voy para allá llevo cosas de aquí. A veces medicinas, a veces cosas para los niños, a veces, en fin. Y a la vuelta vengo cargadísima con cosas que a veces me regalan, a veces compro, en fin. ¿Eres antropóloga? Sí, soy antropóloga y hice mis estudios académicos en la Central de Barcelona y después he hecho un doctorado basado en el chamanismo, como sabes. Pues sí queremos dar visibilidad a esta persona que se dedica a que no mueran esa serie de cosas que quizá necesitemos en nuestro mundo. Carmen Arnau Muro, y nos vamos a ir a hablar de chamanes, ya veréis. Carmen, ¿cómo aceptan esta gente? Bueno, ¿a qué lugares vas, antes de nada? Luego volveremos a hablar de los museos, sí, que yo sabes que me apunto a ir a verlos. Bueno, pues mira, yo la verdad que la primera vez que fui a Siberia, en el año 1997, o sea, hace ya bastantes años, pues yo no tenía ni idea de que había chamanismo ni nada. Yo fui primero al sur de Siberia, a la taiga, a los bosques, a trabajar con un pueblo que se llama Los Chorses, pero mi intención era contar un poco cómo es su vida, su sistema social, sus relaciones, en fin, su economía. Pero tuve la suerte enorme de encontrarme en el primer viaje ya con una chamana. Entonces ya todo lo concentré en esto. Y he ido no solamente a este pueblo, sino he trabajado en la tundra con los pastores de renos, he trabajado con los buriatos a orillas del lago Baikal, con los evencos, con muchos pueblos diversos, porque son 22 expediciones. Y siempre ya después de esa primera expedición ya seguía el rastro del chamanismo, dijéramos. ¿Y cómo aceptan a una mujer en esos lugares así tan remotos? Bueno, es que es muy sencillo. Primero tienes que ser
normal, vamos, no ir ahí en plan divo ni en plan turista, sino mezclarte un poco, pasar también un poco desapercibido y desde luego escuchar y respetar, porque yo viajo sola, como sabes, y entonces pues me introduzco entre... Incluso mis colegas rusos me dicen, pero ¿cómo has obtenido esta información y la otra? Digo, pues mira, escuchando. Eso es. Esos lugares a donde vas es pleno mundo, antiguo mundo soviético, ¿no? Sí, bueno, yo como soy antropóloga especializada en los pueblos nativos, en los primigenios, pues claro, voy a los sitios apartados donde todavía perviven estos pueblos y estas culturas. Para llegar a esos pueblos, claro, antes tengo que ir a las ciudades, porque en Siberia también hay ciudades muy grandes, y tengo que coger transportes, tengo que ir a las universidades de allí, a los museos. Pero mi interés más importante, mi compromiso es con los pueblos nativos, dijéramos. Y te digo, ¿no han sido muy castigados por los anteriores regímenes? Bueno, a ver, yo creo que ha habido su parte buena y su parte mala. Por ejemplo, yo como antropóloga me hubiera gustado que hubieran mantenido 100% su cultura. Pero por otro lado entiendo que es bueno que se escolaricen, que aprendan la lengua común, porque hay más de 30 idiomas, ¿sabes?, en Siberia. Entonces es útil tener una lengua común. Pero por otro lado, cuando tú coges a los niños y los llevas a un colegio, ya pierden mucho de su esencia y a veces luego no quieren volver a los poblados, ¿sabes? Ya. ¿No hace mucho frío en Siberia, Carmen? Sí. Mira, yo para financiarme los viajes y tal he hecho mucho de profesora visitante. Sí. Y he trabajado en Yakutia, en la ciudad de Yakutsk, varias veces de profesora, y he estado hasta 45 bajo cero. Wow, calorcito rico. Sí. Sí. Pero no es el más frío que hace, porque no sé si sabéis que el punto más frío habitado permanentemente está en Yakutia precisamente, y es una pequeña ciudad que se llama Umiakom. ¿Y cuánto? Y el récord se escucha 71 bajo cero. Wow. Es horrible, ¿verdad? Pero viven 500 personas allí, permanentemente. Parece increíble, ¿verdad? Hay gente, Pato. Sí, desde luego. Desde luego. Una invitada, una mujer que es un ejemplo para muchos con el trabajo que hace. Vamos con el asunto. Creo que otra vez que estuviste en el programa ya has estado algunas veces, lo cual es un placer para mí. Sí. Chamán, ¿cómo se podía definir? Bueno, mira, yo... Desde tu punto de vista antropológico serio, ¿no? De ese, que luego hablaremos de ello, de ese chamanismo que hay de bolsillo por ahí funcionando. Bueno, eso es otra cosa. Yo soy una estudiosa de algo serio. Entonces, y es una cosa, como te he dicho al principio, que yo no he ido a buscar, sino que me la encontré, ¿no? Y no podía cerrar los ojos a una cosa tan interesante que se presentó a mí de pronto, ¿no? Entonces, mira, yo he trabajado para mi doctorado, trabajé con 40 chamanes. 22 son mujeres y 18 son hombres. Entonces yo tengo tanto material, tantos relatos, tantas, bueno, lo habrás visto en el libro. Sí. Entonces, que aunque eso es un pequeño compendio, porque claro, en la tesis doctoral son 800 páginas y eso no hay quien se lo lea, es un tostón. Y entonces, estas personas tienen diferentes caminos para llegar, ¿no? Algunos chamanes son desde niños, tienen unas capacidades, unas intuiciones, unas visiones desde niños, pero la gran mayoría se produce en las mujeres cuando son ya maduras, ¿sabes? Adultas maduras. Y en los hombres hay diversos casos, pero muchos es a través de una experiencia impactante, un accidente, una enfermedad, una cosa así, porque ¿sabes qué pasa? Que tanto los hombres como las mujeres están súper atareados y agobiados durante los años de la edad media, o sea, desde los 18 a los 40
trabajan mucho, están muy agobiados, Pero los hijos. ¿en qué trabaja? Bueno, con la familia te refieres, ¿no? Sí, bueno, van a cazar, van a pescar, van a hacer cosas. Luego también hay gente que trabaja, porque desde que entraron los rusos hace muchísimos años, claro, pues ya hay otras también profesiones y ya hacen otros trabajos. Hay chamanes que tienen su profesión, no sé, pueden ser carpinteros o pueden ser otra cosa, ¿no? Pero entonces es variado. Vale. ¿Hay alguna cosa que los defina cuando ya se les da, no sé si el título o el honor, el nombre de chamán? ¿Tienen poderes? Bueno, sí. Primero ellos tienen como un compromiso y tienen un sentido de servicio a los suyos. Hay que pensar que el chamanismo es antiquísimo, mucho antes que las religiones y entonces cuando no había a quien recurrir, no había médicos ni psicólogos ni había esto, pues la persona del chamán representaba todo eso. Y esas capacidades y esas nosotros, incluso las personas individuales, tenemos muchas capacidades que están tapadas, ocultas por nuestro sistema de vida, por nuestras religiones actuales y por el sistema de economía, pero tenemos un mundo paralelo, ¿sabes? Hay otras capacidades que tenemos ahí ocultas o tapadas, ¿no? Y yo creo que los chamanes han sido todas muy útiles. ¿Cuántos años hace que tenemos religiones? Pocos. 2.000 años, 3.000, 4.000. Pero es que la humanidad tiene muchos años más. ¿Y los chamanes estaban entonces? Claro, por supuesto, y era universal, eso era universal. El nombre de chamán es igual como le llamemos, porque ya sabes que la palabra chamán es de Siberia, sí. Pero da igual como le llames, son personas que tienen la capacidad y la empatía y las ganas de ayudar a los suyos, ¿entiendes? Porque los chamanes allí no cobran, tú les puedes dar si quieres la voluntad o si quieres llevarles algo para comer o un detalle, pero no es la mentalidad que nosotros tenemos de bueno, que por otro lado lo entiendo porque nuestra vida es muy complicada, pero tenemos una mentalidad más de mercantilista, ¿no? De cobrar por todo, y ellos no. Es que yo tengo anécdotas para contar tremendas que se ve claramente su vocación de servicio. Cuenta una, por lo menos. Bueno, podría contarte una que me viene ahora a la cabeza de una vez que yo fui a visitar a una chamana que me habían dicho que era muy buena y tal, y entonces como allí todo es muy lejos y no hay transporte ni hay manera de moverse, pues yo alquilé a un señor que tenía un vehículo y me llevó hasta este poblado, y cuando llego me dicen que no estaba la chamana, que estaba cegando no sé dónde. Entonces un niño dice, si quiere usted yo la voy a buscar, ¿usted la necesita? Digo, sí, la necesito, es que puede venir, y tardó por lo menos dos horas o 2 horas y media en venir. Y cuando llegó la chamana toda sudorosa, toda corriendo, toda viejecita, me dice, ¿quién necesita ayuda? ¿Quién necesita ayuda? Me dio una vergüenza horrorosa. Digo, mire, yo necesito ayuda de todo tipo. Pero claro, no estaba enferma, yo me refería que quería otra ayuda, pero bueno. Y quiero decirte que vino desde lejos, dejó su trabajo que estaba segando y vino sofocada para ayudarme porque sabía que yo, o creía que yo necesitaba ayuda. Y ese es el espíritu, ¿sabes?, de servicio. Eso que a nosotros ahora nos parece casi increíble, ¿no? Pues eso es un pequeño detalle. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Esta noche con Carmen Arnau Muro, hablando de chamanismo de verdad, de alguien que se lo ha trabajado en el campo, donde están ellos. Me decías que lo primero que encontraste fue una mujer chamana. ¿Tienen mucho protagonismo en la sociedad las mujeres? Bueno, en todos los sitios hay machismo, como se dice. Lo que pasa que en las sociedades estas es muy duro todo el trabajo, entonces
tienen un valor diferente porque también hacen casi los mismos trabajos, salvo lo que están relacionados con las armas de la caza y eso no, pero entonces casi valen lo mismo, dijéramos, desde el punto de vista económico para el grupo, ¿no? Lo que pasa que no me extraña nada que haya muchas chamanas, porque en realidad la mujer es la que cuida a sus enfermos, a sus niños, a sus mayores, a sus desvalidos, ¿no? O sea que tampoco me extraña que haya tantas chamanas. Ya. Cuando uno habla de chamanas aquí en nuestro mundo, le sale la idea de su tipo con poderes, con plumas, con mucha parafernalia, haciendo pócimas. ¿Es así? O sé que tienen instrumentos poderosos, ¿no? Esos tambores que sonaban al principio forman parte de su cultura, ¿no? Sí. Bueno, hay una gama muy diversa. Hay gente que tiene muchas capacidades de verdad, muy poderosos. Otros son más modestos. Otros también lo arropan con otros conocimientos, como el de las plantas, el de otras técnicas, incluso hay de masajes o de baños. Tienen diferentes herramientas más para ayudarse. Pero en realidad el chamán lo hace todo mentalmente. El tambor, el fuego, todo esto son rituales que a veces necesita el público, el enfermo o el visitante, ¿sabes? En todas las religiones, en todos los planteamientos cosmológicos siempre hay como un ritual, ¿no? Y entonces, pero en realidad no es el ritual el que cura o el que ayuda o el que sana, sino ya sabes que las enfermedades tienen mucho componente del alma, sí. no, entonces, no sé. Yo he visto cosas que a mí también me han ayudado, ¿sabes? ¿Sí? Y yo no creo en los milagros, pero sí que creo que hay formas de liberarse del mal o de los dolores o de... Sí. ¿Te liberaron de algo, Carmen, o te sanaron de algo? Sí, a mí me han ayudado muchas veces. Primero piensa una cosa, que yo me canso muchísimo allí, porque todo es muy difícil, es muy duro. A veces tienes problemas, dijéramos, te sienta mal la comida, a veces te hacen beber algo que te sienta fatal. Entonces ellos son gente sabia, gente buena, sí, me han ayudado. Pero ya te digo, yo no creo en los milagros, sino que saben qué te pasa. Ya. ¿Utilizan plantas de poder como algunos otros chamanes en México? No, en Siberia no. Sí, ya sé que hay el peyote, hay ayahuasca y otros. En Siberia crece, como en otros bosques, incluso por aquí por España también tenemos Amanita muscaria, pero yo no tengo ni un referente que use nada de eso. Incluso cuando yo les pregunto se molestan. Lo único que sí que terminan siempre las sesiones a veces con un poco de vodka, o un poco o mucho, depende de las cosas. Pero eso... Hay que calentarse si hace frío, ¿no? Bueno, es que es un poco tradicional, así cuando hay reuniones, cuando hay algo especial, siempre terminan con algo de beber, ¿no? Pero bueno, nosotros también en nuestro país, que no nos damos cuenta de eso. Uh-huh. ¿Qué es o qué son los chorse? Los chorses son el primer pueblo que yo fui a estudiar, que es un pueblo turco-mongol. Son solo 16.000 individuos y viven en unos pobladitos pequeños a lo largo de un río que se llama Manras, y están en el bosque. Son cazadores, recolectores, pescadores y o sea, son pequeños pueblos, ¿no? Que ya hablan el idioma turco-mongol pero también el ruso, como te digo. Uh-huh. Y son muy hospitalarios y tengo muchos amigos allí. ¿Cómo viven en esa típica construcción de las...? No, ellos viven en casitas de troncos, cabañitas que se parecen a las que hay en otras partes de los bosques. Por ejemplo, puede haber en Canadá o puede haber en otros sitios del norte. Son troncos horizontales con el tejado a dos aguas, pero son casas muy pequeñitas de una sola habitación, y hacen varias. Por ejemplo, una es para los animales, otra es la sauna, otra es su vivienda, y tienen una cosa. Ellos en realidad no están metidos en casa como nosotros, están siempre fuera, ¿sabes? La casa es prácticamente solo para dormir,
o si hace mucho frío para comer dentro. Ya. Pero no están metidos en casa. ¿Has hablado que tienen saunas? Esos baños de... Sí, tienen saunas. Eso es en todos, casi todos los países que yo conozco del norte tienen tipos de saunas. También los escandinavos y en otras partes, ¿no? En Rusia hay mucha tradición de la sauna y ellos también tienen saunas porque para asearse en las viviendas, las casas no tienen no tienen cuarto de baño, sino que tienen fuera, tienen la letrina para sus necesidades y luego tienen un edificio pequeñito que es la sauna, que es donde se lavan y, en fin, también es un punto de encuentro. Cuando hace tanto frío, los días son cortos, pues es un sitio para las mujeres, ahí se lavan unas a otras el pelo, hablan, en fin, y llevan a los niños también a lavarse, en fin. Es una vida interesante que yo echo de menos, sí. Ya. ¿Y no tiene un aspecto terapéutico ese baño de vapor? Sí, también. Todas las cosas no son de una sola interpretación, ¿sabes? Tienen diferentes todo depende quién vaya y quién lo haga. Sí que tiene, sí. Vale, las montañas para ellos son sagrados. En el libro hablas de que las montañas tienen alma y ciertos rasgos psicológicos. Sí. Mustag es terrible y traicionero. Sí. Kizil es irritable. La montaña Colán tiene poca vista. ¿Qué significa esto? Sí. Bueno, es que en general eso es universal, de lo que yo conozco y también a través de la bibliografía, que siempre hemos asignado como valores o personajes a formas de las montañas o de los manantiales, o es igual que por ejemplo, cuando las apariciones son siempre o en una cueva o en un manantial o encima de un árbol, no sé. Hay cosas que nos unen a todos la gente de todos los países. Tenemos una coincidencia, una convergencia cultural y simbólica, y entonces ellos le asignan a los montes estos las cualidades que les da. Por ejemplo, si es muy pedregoso, muy tétrico, con mucho, pues le asignan una cualidad. Si es luminoso, suave, casi siempre le ponen nombres de mujeres, o la doncella, las tres hermanas, no sé qué. Pero eso es universal, es universal. Qué curioso. ¿Cómo te entendías con ellos cuando vas a esos sitios y hablan de lenguas diferentes? En ruso. No, yo solo he aprendido el ruso, porque si tengo que aprender 30 idiomas, piensa que yo he trabajado con los evencos, que son los pastores de renos de la tundra, y he trabajado, como te he dicho antes, los buriatos, los yakutos, muchos pueblos, y entonces no puedo aprender todos los idiomas. Eso sí, ellos, cuando le digo que soy de Toledo y eso, enseguida saben dónde está Toledo. ¿Qué me dices? Sí. Y no es que en el plan de estudios de ruso está Don Quijote está incluido. Sí, Cervantes está incluido. Cuando digo que soy de La Mancha me dicen, como Don Quijote. Yo digo, pues vaya. Sí, eres un poco la versión femenina de Quijote, ¿no? De Don Quijote que andas por ahí. Ojalá lo fuera, sí, ojalá fuera tan idealista. Bueno, sí. Casi terminando, Carmen, ¿qué queda del chamanismo en la actualidad, ahí en esa gente? No están muy transculturizados. Hay de todo. Mira, es que como hay sitios que son muy remotos, luego hay gente que se aferra mucho a su tradición. Luego hay otras personas que hacen mezcla, hacen una especie de sincretismo. Y hay gente que va por supuesto van a los hospitales y todo esto, pero por ejemplo en la ciudad esta de Abacán, que yo también estuve de profesora, era muy gracioso porque había unas consultas de chamanes que venían de los poblados y a pocos metros estaba el hospital. O sea, y además después de este tema de la perestroika y todo esto ha renacido mucho, ha renacido. También es verdad que hay gente que hace como una reinterpretación cultural, ¿no? Pero sí, no se puede generalizar
las cosas, porque existe toda esta tipología diversa. Yeah. Por eso yo me empeño en explicarlo, por eso los museos, por eso los libros, por eso los vídeos. Yo intento acercar toda esta diversidad cultural. Y luego en Asia Central, que también trabajo en Asia Central, pues también hay permanencia del chamanismo, en los países, en Kazajstán, en Kirguistán, en Uzbekistán. ¿Sigues haciendo viajes por ahí todavía? Bueno, la última viaje que he ido ha sido en septiembre, fui a Uzbekistán. Y ahora en mayo me ha contratado la Universidad de Astana, de Kazajstán, me ha contratado para 72 horas lectivas, o sea que volveré a ir en mayo. Qué bien, qué bien. Sí. Quizá todo el trabajo que haces, igual que otros muchos antropólogos, no solamente en Siberia, en muchas partes del mundo, es para recuperar esa tradición que en nuestro mundo moderno hemos perdido y que quizá nos ayudaría mucho para el futuro, ¿no? Cuidar la tierra, pues sí, formar parte de ella, etcétera. Exacto. Muy bien, Miguel, porque los indígenas son los que de verdad cuidan la naturaleza, respetan los animales, se preocupan de los suyos. Cuidar la familia. Cuidan la familia. Ellos no llevan a los mayores a la residencia porque les molestan, ¿sabes? Ya sé que a veces no queda otro remedio, pero a ellos les parece eso horrible. Ya. ¿Sabes lo que me da mucha pena? ¿El qué? Que, bueno, por el programa pasa mucha gente, ya sabes, ¿no? Hay mucho chamanismo de bolsillo, de esos que van de maestros y que han estado 2 días en no sé qué sitio y ya son chamanes. Y gente como tú que tiene, iba a decir, el culo pelado de andar por ahí, por esos lugares y estar con los pueblos, pues no se os haga mucho caso. Qué pena. Bueno, yo hago mi trabajo y voy haciendo, y sé que hay mucha gente que sabe ver la diferencia. Primero, porque yo no me lucro en absoluto. No me lo hago todo desinteresadamente, y entonces procuro con la venta de mis libros, si me contratan para conferencias o cosas así, voy pagando los gastos y todo eso. Piensa que el Museo de las Viviendas tiene 4 hectáreas y tiene 7 edificaciones. Hay que barnizarlas, hay que cuidarlas, hay que mantenerlas, y bueno, y todos los demás, las publicaciones, todo cuesta dinero. ¿Te ayuda alguien en ese trabajo? ¿Quién? Si te ayuda alguien en ese trabajo de las cabañas. Bueno, me ayuda por un lado mi marido, que es el que más me ayuda desde que se ha jubilado, y luego tenemos un trabajador que viene los sábados, pero es un asalariado, claro. Ya. Decías que la diferencia se nota en tu voz, la manera de ser que tienes, Que no sepas. Tengo suerte, tengo suerte de haber conocido estos mundos, y de ver que hay mucha gente, muchas culturas que merecen la pena y que no debemos olvidarlas. Ahí queda la lección. Sí. Muchas gracias, Miguel. Ahora te despido, espera un poquito. Vale. No te lo había dicho, pero nos despedimos con el sonido de los tambores. Yo cada vez que escucho tambores, ¡wow! ¡Qué fuerza! Yo tengo un tambor en el Museo de Polán, fascinante, que me regaló uno de los chamanes que vino a la inauguración del museo, maravilloso. Tiene un sonido maravilloso. Igual te mando yo una foto de otro tambor que tengo, pero quería decirte que cómo te une eso con algo muy profundo que tenemos todos los seres humanos, ese sonido de los tambores. Claro. Si queréis saber más, conocer a una persona especial, Carmen Arnau Muro y sus museos, ¿cómo se pueden poner en contacto contigo, Carmen? Bueno, pueden mirar por la web carmenarnaumuro.com, y también Fundación Carmen Arnau Muro, si quieren. Y luego lo del museo, que es muy importante que vengáis a verlo, venir a conocerlo. etnomuseosiberia.org. Merece la pena, de verdad. Es el único de Europa. En Polán, muy cerca de Toledo, al lado de ese sitio que hay actuaciones también muy importantes, pues tenéis otra cosa que es auténtica, el Museo Etnográfico de Siberia y Asia Central. Un placer como siempre. Un abrazo fuerte. Espero que vengas a verlo. Te voy a dar una sorpresa antes de lo que esperas, ya verás. Gracias por que haya gente como tú, gracias por tu trabajo. Un abrazo. Fuerte para ti, gracias, hasta pronto.
con la invitación a que visitéis ese museo y conozcáis a gente bonita como ella. Nos vamos. La próxima semana volverá el Espacio en Blanco aquí a vuestra casa y esperamos seguir contando con todos vosotros. La semana que viene, si todo sale bien, llegará al programa Un Lobo con temas muy interesantes para compartir, ya veréis. Con el deseo de que terminen las guerras, esas conocidas como las de Gaza, las de Ucrania, las de Siria, las de Sudán y otras 56 que hay en todo el mundo, y además que paren también los incendios que acosan a nuestro país, os dejamos. En 7 días volvemos. Ahora llega la alborada y hasta las 4, que llega la alborada un poquito antes de las 4, os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Disfrutar de la radio, de Radio Nacional, y os esperamos en el Espacio en Blanco. Por hoy terminamos. Recuerda que tienes una cita con el misterio, aquí en Radio Nacional. Será dentro de 7 días, en el Espacio en Blanco. Hasta entonces, feliz semana. Alborada. Reflexión para empezar el día. José Luis Méndez. Buenos días, madrugadores que escucháis el programa Alborada. Sin duda alguna, es una clave para mejorar el nivel de confianza tener una comunicación fluida, transparente, veraz. Porque a veces nos puede pasar que hablamos mucho, pero en el fondo comunicamos muy poco o no comunicamos nada. Y cuando no se da esa comunicación fluida, pues es muy difícil que se cree ese clima de confianza en las relaciones personales. Es preciso ser capaces de abrir la cabeza, el corazón y que la comunicación no sea superficial, sino que vaya también hacia lo más interior. Es decir, interesarse por lo que en el fondo creemos o cree la persona con la que estamos, lo que piensa, lo que anhela, cuáles son sus valores. Sería bueno que nos preguntáramos de vez en cuando cómo nos comunicamos, cuál es la calidad de nuestra comunicación y no tener miedo a ser conocidos porque nuestra comunicación sea más honda, particularmente a ser conocidos por aquellos que nos quieren y que nos quieren como somos. A mí se me viene muchas veces a la cabeza la fuerza con la que San Juan Pablo II nos hablaba desde el primer momento de su pontificado. Él nos decía: no tengáis miedo, Cristo conoce lo que hay dentro del hombre, solo Él lo conoce. Conoce lo que hay, por lo tanto, en tu corazón y en el mío. Por lo tanto, fuera miedos a conocernos y a darnos a conocer, particularmente dejarnos conocer y darnos a conocer a Cristo. Permitid, decía el Papa con mucha fuerza, que Cristo hable al hombre, nos enseñará a comunicarnos. Aprender cómo es esa comunicación de Cristo y con Cristo nos ayudará a mejorar la relación con los demás. Que paséis un buen día.